like me better when I'm with you. Hola, saludos. Mi nombre es Jocelyn Aguilar, soy presidenta de Orgullo Ecatepec y ahora, primero, bienvenidos a mi canal, como siempre. Y también ahora con un diseño de un formato distinto para poder acercar a activismos de todo el mundo, para poder compartir sus expertices para las personas de aquí, del Estado de México y de Orgullo Ecatepec. Y hoy tengo un placer de presentarles a Yas Bustamante Hernández, que es defensora de derechos humanos. Ella es, aparte de ser una activista, es amiga y obviamente es familia. Y pues muy contenta de que desde Canadá nos estés honrando con tu presencia. No, eso es abuso de autoridad, al decir es familia. Gracias, querida, por la invitación y gracias a todas, a todos y a todes de Orgullo Ecatepec y de todos lados donde nos estén viendo. Gracias. Entonces voy a compartir pantalla, pero como soy muy buena, me van diciendo, me dice si está la pantalla completa. Perfecto. No Memoria nada. trans, remembranza, memoria trans de la clandestinidad y violencia al empoderamiento, por Yas Bustamante. La siguiente, por favor. Debemos de partir pues desde lo más fácil, que es la remembranza, ¿no? ¿Por qué hablamos de la remembranza trans hoy en día? Hay que entender que la remembranza trans como tal, conmemorada, muchos creen que inició por ahí del 2006, otros 2005, otros 2010. Tiene que ver porque se ha ido generando gradualmente, porque fue una iniciativa virtual. ¿Quién la inicia? Pues fue Gwendolyn Ann Smith en el 98. Fíjense, todavía agarró un poquito de la década de los 90. Una columnista, diseñadora gráfica y activista trans también. Gwendolyn Ann Smith es una mujer trans y lo hace por todo este revuelo que causó el terrible asesinato de una mujer trans afroamericana que fue asesinada en ese mismo año, en el 28 de noviembre del 98, en Elstown, Massachusetts. La siguiente, por favor. En Massachusetts o Massachusetts, y ya saben que eso del inglés apenas ahí lo estamos haciendo. ¿Por qué prevalecen las violencias contra las personas trans? Esta es una pregunta muy buena, ¿no? Porque la violencia en realidad no existe un solo factor, ¿no? Hay muchos factores que convergen y en cada región del país, hablando de México, la región latinoamericana, que está muy parecido la realidad social en cuanto a el tema de las violencias estructurales contra las mujeres trans en este caso, es que no existe un solo factor, ¿no? Sin embargo, vale mucho la pena mencionar que sí, que la violencia generalizada, la falta de educación sexual integral, abona estos estigmas y prejuicios contra todo aquello que vaya en contra de la heteronorma y la cisnorma. ¿Qué es la heteronorma? La heteronorma es el sistema de las personas heterosexuales reconocido como solamente eso, que todo el sistema o todas las personas deberían de ser parte de la heteronorma. Y la cisnorma son las personas cisgénero, ¿no? Que creen que solamente hay personas cisgénero. Cisgénero es lo contrario, el antónimo a transgénero, ¿no? Que solo existen personas que tienen concordancia entre la identidad autopercibida y la genitalidad. Pero habemos quienes no tenemos esa concordancia, somos las personas trans. Valga la redundancia, hay que recordar que son el tema de la educación. Creo que aquí es uno de los temas que poco se ha trabajado en el mundo, en el tema trans, y es que el acceso a la educación, aunque parezca hoy en día algo así de existe, sí existe. Y hay mucha deserción escolar, ya no tanto como a nosotras que nos tocó, no quiero decir que somos viejas, yo cumplí 31 años, pero digamos que a mí también todavía me tocó esa parte de no puedes iniciar tu transición aquí
y la tuve que iniciar mi escuela en el sistema abierto y tuve que reprimir por un año el tema de mi transición, ¿no? Entonces creo que la deserción escolar sigue fallando ahí, por eso hay tanta falta de profesionalización de las personas trans. Y claro, tiene que ver también con la precariedad, con todo este tema económico, todo este tema de la pobreza que lleva muchísimos años, generaciones y generaciones, que se sigue replicando. Y el estigma que siguen introyectando en algunos métodos educativos en general, ¿no? En las escuelas públicas y privadas, ¿no? Si bien ya muchos sistemas educativos han cambiado, no todos son así. Sí, la siguiente, por favor. ¿Qué regiones y países del mundo tienen mayores asesinatos? El Observatorio de Personas Trans Asesinadas del TGU, del Trans versus Respect, Europa nos habla de regiones con mayores asesinatos y coloca al Norteamérica con 219 casos, a América Central y Sudamérica con 350 casos. Estamos hablando aquí de casos del informe general del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2021, estos casos por región, ¿no? 2.350 en Centroamérica y Sudamérica. Es una cifra tremenda, ¿no? En Europa 139, no se queda atrás Europa. África 17. Creería yo que habría mayores casos en África, fíjate, por todo este tema de pues del machismo, pero creo que es tanto el machismo allá y es tanto de que pues simplemente no salen del closet como personas trans, son muy pocas, pero sin embargo sí hay personas trans, aunque son muy pocas. Asia 249, supera a Norteamérica, y 8 Oceanía. Cuando dice aquí América Central y Sudamérica, ahí no está incluido México. A México supongo lo incluyen como Norteamérica. Pero al ver la cifra de Centroamérica, Sudamérica tal vez sí lo incluyan, pero si dice Centroamérica, pues no. En esta misma informe, algunas diapositivas para este año, documentados, nos habla de México, cerró el TGU en su informe con 65 casos, Estados Unidos con 53, Honduras con 53, Colombia con 25, Brasil con 125 asesinatos a personas trans, Argentina con 14. Y ahí van, siguen prevaleciendo las cifras, porque México tenemos hasta ahorita, que no tenemos el informe completo, ya 51 casos registrados, ¿no? Perdón que te interrumpa, quisiera hacerte una pregunta. Por ejemplo, cuando nos hablas de los casos de 17 personas solamente en África y que nos hacía referencia a estos bajos, bueno, que este conteo no es tan alto, y que decías en el caso de personas que estaban en el closet, o por ejemplo nos estabas hablando de personas trans que no hay indicadores porque no se respeta la identidad, ¿no? Exacto. Ok, muchas gracias. Sí, en África, o sea, es tanta la violencia porque ahí te matan, ¿no? Veíamos el caso de una persona homosexual que le pusieron unas llantas y lo quemaron, literal, sí, ¿no? Le encendieron fuego. Pues, con esa brutalidad, pues creo que pues las personas viven en el closet y obviamente que es muy justificado. Claro, qué lamentable. 58% de aquellas, bueno, de las personas eran trabajadoras sexuales, 58%. En realidad el informe TGU es como que un mapeo geográfico muy similar al informe Impunidad, Crímenes de Odio por Identidad de Género, Expresión de Género u Orientación Sexual, que una servidora y el equipo de Soy Humano hemos hecho en Veracruz. Es muy similar porque nos habla de una elevada cifra de asesinatos a mujeres trans trabajadoras sexuales. 96% de las personas asesinadas eran mujeres trans o transfems. 43% de las personas asesinadas en Europa eran migrantes. Ahí te das cuenta justo lo que dice nuestro informe Impunidad también,
de migrantes centroamericanas que cruzaban por México y eran asesinadas en Oaxaca, en Veracruz, o interceptadas por el crimen organizado. 89% de las personas asesinadas en Estados Unidos eran racializadas, que quiere decir que eran personas afroamericanas o latinas. La siguiente, por favor. Una mirada a los medios digitales, y aquí vale mucho la pena, perdón que me agarre mucho la nariz, es una manía porque acá está haciendo mucho frío y siento así que me baja el moco que no. ¿Qué tiene que ver esto de una mirada a los medios digitales? Creo que vale aquí mucho la pena porque lo que ocurre en los medios digitales es parte de la polarización generalizada que existe en la realidad social que estamos viviendo con estas violencias sistemáticas, con esta transfobia y obviamente con la visibilidad que hemos obtenido las personas trans en el mundo, eso va a traer consigo mayores crímenes. Y en las redes sociales hubo hace poco un asesinato lamentable, una compañera trans de Tamaulipas, y ponen: Poza Rica te informa en medios digitales, ¿no? Hayan sin vida a Liz, un chico trans, por ejemplo, ¿no? Y era una mujer trans y le ponen un chico trans, es una chica trans, ¿no? Hacen ese énfasis. Esa misma nota, bueno, de ese mismo caso hacen una nota Barretal Anuncia y ponen en una misma nota dos casos. Dice: Ciudad Victoria, Tamaulipas. En municipios de Tamaulipas y menos de 24 horas han sido encontrados muertos joven transgénero y un homosexual. Este último, su muerte fue de manera violenta, mientras el primero de ellos espera la necropsia de ley. ¿Cómo minimizan el asesinato de la mujer trans? Dicen: el homosexual, su muerte fue de manera violenta. Y que el de la mujer trans no fue violenta, fue asesinada, secuestrada, asfixiada. Y además desapareció días antes y anduvo siendo visibilizada por varios medios de comunicación su foto de esta mujer trans de nombre Liz. Claro. Lamentablemente la asesinaron. Fíjense cómo ahí te das cuenta quien escribió la nota fue un hombre, pero te das cuenta también porque dice ahí por Alfredo Peña Martínez, ¿verdad? Sí. Eso lo sabemos. Pero a mí, si no me dice Alfredo Peña Martínez, yo ahí sabría que esa nota le hizo un hombre. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar del sistema patriarcal machista porque ahí ese es otro tema, pero más adelante necesitamos otra conferencia para hablar sobre feminismos, transfeminismo y todo esto. En la siguiente aquí dice: mientras tanto, en la ciudad de Altamira, el lunes fue asesinado el homosexual Benito B, de 55 años. Su cuerpo fue encontrado dentro de una casa que rentaba en la colonia San Juanito. Fíjate lo que dice la nota. Sí. El casero dijo a la policía que tenía 2 semanas de rentarla ya que mantenía relaciones fuera, que ya contaba con otra persona. Dice, mantenía relaciones fuera de la relación que ya tenía. Claro. Con otra persona. O sea, el periodista se basó en lo que le dijo un vecino y que el vecino le dijo, el casero, el vecino que era el casero, que Benito, metía hombres en la casa. Entonces está justificando que lo asesinaron porque metía hombres, porque era una persona promiscua. Claro. Siguiente, por favor. Desde ahí estamos viendo una violencia sin perspectiva de género y violencia aún cuando ya lamentablemente pues fueron asesinadas estas personas, ¿no? Estas compañeras, compañeros. Y un contexto de revictimización, ¿verdad? La revictimización, exactamente. Los prejuicios y el desconocimiento de conceptos básicos sobre las disidencias sexuales van a abonar a crearnos narrativas distorsionadas, van a abonar sobre que las categorías sexo y género las siguen desconociendo, abona a replicar discursos de odio, a minimizar las violencias contra este sector, justo lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Lo que dijiste, la revictimización, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? La impunidad en casi todos los casos es muy recurrente en las fiscalías generales de los estados, hablando de México, creo que es muy similar en la región latinoamericana. Falta de peritos especializados a la hora de las diligencias, casi nunca hay seguimiento de los casos. En medios digitales y convencionales hace falta la perspectiva de género y de diversidad sexual.
Una cultura patriarcal, machista, transfóbica, homofóbica, LGBTfóbica. La siguiente, por favor. En este sentido, me gustaría también preguntar si las comisiones ejecutivas de atención a víctima, por ejemplo, tienen estadísticas de la reparación del daño o los acompañamientos que se dan a casos de discriminación o violencia por orientación sexual o identidad de género, ¿verdad? Bueno, a ver, si el primer contacto, que son las fiscalías generales, casi nunca lo tienen, ahora ya te imaginarás que las comisiones ejecutivas de atención a víctima para quienes son de otros países son así como que el paso 2 después de que inicia un proceso jurídico dentro de fiscalía. Porque entonces, ¿primero pasa el hecho o pasa la denuncia o...? Primero la denuncia, tiene que haber una denuncia y de ahí atrae, porque entre las recomendaciones está la no repetición de esa violencia, ¿no? Claro. Y que se logre a culminar el caso para una sentencia, en el caso de si hay agresiones, ¿no? Que hablamos de agresiones, sean de discriminación o sean de asesinatos. Entonces la reparación del daño, en este caso, ¿quién sería? No a la víctima directa, serían a las víctimas indirectas, que serían a la pareja o los familiares. Algo que casi no ocurre en el tema de los asesinatos. O hasta el reconocimiento de la familia social, ¿no? Eso. Entonces, si no ocurre con el primer contacto, que es fiscalías generales, es más complicado en las comisiones ejecutivas, aunque ya existen protocolos y aunque sabemos que debiese ocurrir. Claro. Los feminicidios en México y Latinoamérica. En 2021, el informe de Letra S registró 55 mujeres trans asesinadas. El Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio tiene para este 2022, aquí me está tapando, ¿cuántos casos aquí hice? 28 casos en este 2022. Lo voy a mover esta, a ver. 26 casos. 26 casos para este 2022, sin embargo esta cifra puede aumentar ya que su recorte de datos normalmente es a principios de cada año, entonces sería para 2023 el próximo recorte del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, donde por ahí andamos colaborando. Recabando notas periodísticas y datos de organizaciones comunitarias en México, la cifra para lo que va de este año, de enero a noviembre, serían 40 casos de mujeres trans asesinadas en la República Mexicana. Estamos hablando de una cifra muy elevada. 40 casos, el año pasado hablamos de 55 y estamos hablando de que no se han recabado todos los datos. Y si hablamos que por lo menos por un caso registrado hay por lo menos 2 o 3 que son como así es, que casi nunca se visibiliza, estamos hablando de una cifra elevada. Entonces, para el Estado mexicano, ¿cuánto vale la vida de las personas trans? La vida de las personas en general en el Estado, en la República Mexicana, vale casi nada, o nada, claro, mejor dicho. Y de las personas trans existe un estigma, y sí hay por ahí algo que tiene que ver con la homofobia y la transfobia, porque vemos mucha impunidad en los casos, ¿no? Claro. Sí es generalizada la impunidad, pero en estos casos también. 22 mujeres trans en 2022 con información de GAT Colombia. Y 2021 cerró con 46 casos Colombia, ¿no? Nuestras hermanas de las organizaciones de Colombia. Colombia también. Digo, Colombia es más pequeño que México y menos habitantes que México. México aproximadamente 130 millones de habitantes. 26 casos es una cifra muy elevada. Al menos 10 asesinatos en Guatemala, según fuentes del Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+, de allá a Guatemala, un país muy pequeño. Honduras, por ejemplo, y El Salvador no se quedan atrás. Honduras tiene las cifras más elevadas de Centroamérica. Estamos hablando de más de 30, 40 casos tan solo en un país tan pequeño como lo es Honduras. Entonces, habría que repensar cuando los informes que se sacan en la región latinoamericana y a nivel internacional colocan a México como el segundo país a nivel mundial en asesinatos a personas LGBTI+. ¿Es en realidad México el segundo país con mayores asesinatos? ¿O no es Honduras? Y el primero es Brasil y el segundo es Honduras.
Digo, si hablamos del tema territorial y de habitantes, más de 30 casos, más de 40 casos en los últimos informes, 30, 35, 40, 43 casos. Un país tan pequeño como Honduras, la cifra es 5 veces más elevada de México. Esto no es competencia, por supuesto, pero entonces yo ahí colocaría a México como en el tercer o cuarto lugar a nivel internacional, pero aún así estamos entre los primeros 5 lugares, ¿no? Claro. O los 5 lugares. Lamentable. Asesinatos a mujeres trans en Argentina que tantas libertades y nos llevan mucho adelanto, ha sido la punta de lanza en la región latinoamericana en el tema del aborto, en el tema de las disidencias sexuales, cupo laboral trans. Nuestra hermana Diana Zacayán allá con el tema de trabajadoras sexuales interconectadas con los colectivos feministas. Lamentablemente también la asesinaron a nuestra hermana Diana Zacayán. Mulama, el observatorio Mulama allá en Argentina habla de enero a octubre de este año, 8 asesinatos. 32 asesinatos en Estados Unidos en este 2000, ahí puse 2002, me fui hasta 2002, es 2022, debemos de editar las diapositivas. So, al 2022, esto lo acaba de sacar Human Race Campaign, y ahí dice champagne, como champaña. Estábamos pensando en la champán. Perdón. No te preocupes. Hay que decir esto, es muy relevante. 59% de los asesinatos de mujeres trans en Estados Unidos son personas afrodescendientes. Aquí dice negras, creo que hay que poner afrodescendientes. Afroamericanas, afrodescendientes, sí. O afroamericanas. Digo, yo la otra vez tuve un debate con una amiga y un amigo y le dije, ¿te digo brown? ¿Cómo te digo? Me dice, no, dime negro, yo soy negro y así, pero no todas las personas. Claro. Bueno, más adelante lo editamos eso. Ser más visibles, me quiero trans. La siguiente, por favor. Pasamos de la clandestinidad a ser más visibles que nunca en los medios de comunicación. Al ser más visibles, también somos más vulnerables, ¿no? Entonces, eso también trajo consigo como resultado mayores ataques a las violencias, a la población trans, sí, con violencias más extremas, con torturas, con discursos de odio. Por un lado está toda esta sociedad machista y transfóbica que por siglos ha naturalizado la discriminación, y por otro lado tenemos las narrativas sobre la protección a los derechos humanos. Muchas religiones hacen lo propio, difundiendo rechazo, odio, condenando a todas las personas disidentes sexuales, particularmente las personas trans, ¿verdad? O las mujeres trans. Antes la iglesia torturaba y asesinaba. ¿Ahora qué hacen? Difunden mentiras, medias verdades, medias mentiras. Fábulas del cielo y el infierno y mucha agnotología. ¿Qué es la agnotología? Medias verdades y medias mentiras, ¿no? ¿Cómo? A través de conspiraciones, ideas de conspiración. Y eso lo saben hacer muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, somos más visibles que nunca. Vemos mujeres trans exitosas cada vez más. Nos falta, sí, pero ya vemos mayor apertura. Mujeres trans líderes comunitarias, mujeres trans jóvenes, pero también mujeres trans adultas, muy pocas, pero las hay, que han sobresalido. Mujeres trans trabajadoras sexuales que salen abiertamente a hablar frente a las cámaras, que trabajan en las leyes de su país para que se les otorgue algo del que todas y todos deberíamos de gozar, que es la protección a los derechos humanos fundamentales, el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales y el orgullo de ser quien son. Vemos también mujeres preservando su historia con dignidad, como son las muchas, hablando de México, ¿no? Y bueno, aquí hay muchas, ¿no? Parlamentarias, Carla Antonelli, que está por allá, ahora Salma Luébano, María Clemente en México, y Carla Antonelli tanto tiempo que estuvo, ¿no? De parlamentaria ya misma. La siguiente, por favor.
Hasta Jocelyn está ahí, miren. Muchas gracias, y ahí me pusiste. Ahí está la que yo no te puse el público. Ahí está Gracias. la que Ponce, ¿no? Vemos a la compañera Ponce, el concurso de Miss Universo. Vemos a la nueva dueña de Miss Universo que ha causado tanto revuelo que cómo ser una trans. A la científica, bióloga maravillosa, Brigitte Baptista, colombiana. A la querida y orgullosa periodista y activista que dice que ya dejó los activismos, pero está en pausa, sabemos que va a regresar. Esto es como una secta, no se va, no, mija, no te vas a regresar. La querida Natalia Lane, la querida muñeca, acá hablando de nos hace falta José Eduardo, el asesinato de un chico heterosexual que lo confundieron por ser gay, lo asesinaron allá en Yucatán, tan resiliente, trabajadora sexual, la querida muñeca. Vemos a actrices, ¿no? En varias series de Netflix, a modelos, y vemos entre esas modelos a una mujer afroamericana y con talla no convencional de lo que nos tienen los medios de comunicación como lo que es bonito, lo que es normal, entre comillas, ¿no? Porque la felicidad y lo bueno para unas personas puede ser malo para otros. Es la siguiente. ¿Dónde inician los discursos de odio? Son introyectados como ideas o creencias. Hay que entender esto que los discursos de odio son introyectados. Perdón. ¿Qué quiere decir con ser introyectados? Me encanta la palabra introyectada, lo sé. Ya sé que me encanta. Y cuando hablamos de ideas introyectadas, quiere decir que nos las inculcan, ¿no? Ideas o creencias están divididas entre buenas o entre ideas malas. Y eso nos lo enseñan en nuestra primera infancia. ¿Pero por qué no me como tanto pastel? Por eso la Jazz primero come ahora postre y después come. Me decían que no, que era al revés, que primero se tenía que comer el plato fuerte y después el postre. Mira, yo me lo como. Claro. Rebelde la Jazz. Sí. Entonces son creencias. ¿Por qué haces eso? No porque es malo. Porque es malo. Es malo y punto. Te callas, respetas. Porque un adulto así se dice. ¿Pero por qué no puedo hacer esto en la iglesia? Porque no. Porque es la casa de Dios. Porque se respeta y no se cuestiona. Se calla. Tía, ¿qué es? Mami, papi, ¿qué significa esto sobre el tema de la sexualidad? De eso aquí no se habla. Hablando del tema de sexualidad. Te callas. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué es malo? Nunca había explicación, pero pues era malo. Nos lo enseñan en la primera infancia, ¿no? Luego tiene que ver en la escuela. Vamos a la escuela y también ahí es un sistema muy marcado sobre qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, ¿no? Vamos a alguna iglesia, si es que acudías a alguna iglesia o en tu casa, ahí que se van construyendo las primeras estructuras del comportamiento social. La educación con principios de respeto y tolerancia a las diferencias nos hace una sociedad en armonía. La educación, el respeto, la tolerancia, ¿no? La empatía. Yo la otra vez le decía a una persona, es que tú no eres empático. Tú dices que estás a favor y que respetas a las personas trans, pero dices que eres fan de Putin. Y dices que está bien que sean homosexuales o trans, pero que no lo hagan frente a los niños porque es un mal ejemplo. No me vengas con esas cosas. Tú entonces eres una persona que a tu conveniencia, sí los acepto, pero esto no. Y así no funcionan los derechos humanos, así no funciona el tema de la empatía. Entonces esa persona no es empática, ¿no? Porque no se pone en los zapatos de la otra persona, de su proceso, de todo lo que pasa al enfrentarse a diario a un sistema cisnormado, heteronormativo. Por ello también cuando hablamos de sexualidad integral, por supuesto hay que entenderla desde una perspectiva muy, ahí falta la U, muy amplia y sin prejuicios. La siguiente, por favor. Recordar a las víctimas y cambiar la realidad social. Esto es fundamental. Recordemos, dignifiquemos a nuestras hermanas trans, a nuestros hermanos trans y hermanes no binarios. Hay que recordarles con dignidad
hay que celebrar a quienes están ahora, pero también a recordar con dignificación y cambiar esta realidad social hacia un mejor puerto. La siguiente, por favor. Esta me encanta, ¿no? Porque es lo que vivieron nuestras hermanas en los 70, en los 80, en los 90, no tiene comparación a la realidad social de hoy en día. Sin duda hemos avanzado mucho, pero para lograr que no se nos olvide todas esas atrocidades que ocurrieron, tenemos que dejar de normalizar las violencias. Debemos de no normalizar la impunidad que vivieron nuestras antecesoras. Eso es fundamental. Hay que recordar la historia. Hay que recordar de dónde venimos. Hay que recordar que para que hoy Jocelyn, que hoy Jazz y muchas y muchos de ustedes, para que estemos hoy acá hablando de estos temas, muchas tuvieron que dar su vida. La siguiente, por favor. La transición también es algo que influye en la calidad de vida de las mujeres trans. Esa demente necesidad que tenemos de hipersexualizarnos, ¿no? ¿Qué sería Jocelyn si se va a dar una conferencia, una rueda de prensa, a un evento donde están medios de comunicación estatales, nacionales, y vaya sin ninguna gota de maquillaje, con el cabello agarrado, no suelto, y que vaya en pantalones, en jeans sueltos, no ajustados, y una camisa larga? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría si hace eso, Jocelyn? Bueno, de entrada, de por sí mi identidad a veces no es reconocida, pues mucho menos se reconocería, y aparte no me verían como con esta imagen, ¿no? De quién soy. Claro, porque proyectamos la feminidad en el caso de las mujeres trans, pero muchas, claro, los hombres trans la masculinidad, pero en el caso de muchas mujeres trans nos vemos algunas obligadas a la hipersexualización, que nos han inculcado que así son las mujeres trans o así deberían de ser las mujeres trans. Grandes pechos, y con esto no quieran creer que estoy en contra. No estoy en contra, ni mucho menos, de las operaciones quirúrgicas. Jamás estaría en contra de las operaciones quirúrgicas. Pero la hipersexualización tiene que ver mucho con todo esto de lo que nos introyectaron desde muy pequeñas y muy pequeños, ¿no? Sí tiene que ver mucho. Entonces, ¿cómo obtenemos fácil una... Ok, perdón, me están mandando un mensaje. 1 second. Creo que no me dio el mensaje telefónico y me están tocando la puerta. Muy bien. Entonces, los modelantes, las sustancias tóxicas que muchas de las compañeras de compañeros se inyectan. Ay, me dice, ¿estás en contra? No estoy en contra, pero creo que no ha sido lo idóneo. Y esto lleva a una merma de la calidad de vida de muchas compañeras trans. Y lo hablo también, lo hago yo también porque yo fui partícipe de eso, ¿no? A mí de regalo de 15 años, yo esto se lo comparto. Sí, gracias. A los 15 años me regalaron 1 litro de aceite mineral. Ese fue mi regalo. Me lo regaló mi madre trans. Claro. Mi madre cis, mi hermana madre, porque tenía una madre trans y una madre cis, ¿no? Sí. Me puso una inyección en el trasero. Bueno, me pusieron 2. Me quedaron todavía como las estrías del aceite de polímero. No pude acostarme en la cama 2 semanas. Tuve que dormir boca abajo, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Creo que este es un tema que nos lleva mucho más tiempo, el tema de la hipersexualización.
Pero, ¿qué más daba al inyectarse, verdad? Nos dará una felicidad fugaz. El rechazo social influye a la baja autoestima de las mujeres trans, con ello la depresión. El rechazo social, la baja estima, la precariedad económica, las víctimas de roles y estereotipos de género. La siguiente, por favor. Los discursos de odio TERF, las religiones, asociaciones políticas ultraconservadoras. La siguiente, que nos quedan solo 3 minutos antes que nos cortemos. Aquí nos vamos más rápido. ¿Quién está detrás de la ideología de género? Judíos, masonería. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, no te metas con mis hijos. Todas esas estrategias de marketing de los grupos ultraconservadores que quieren educación, no ideología, con mis hijos no te metan, y le dan, y nadie quiere meterse con sus hijos. Es más, ni hijos queremos. Pero bueno, es un buen marketing, ¿no? Para decir, están atentando contra la familia. La siguiente, por favor. Por la memoria de quienes murieron por alguna enfermedad, a quienes el rechazo social no las arrebató y a quienes cobardemente fueron asesinadas o asesinados. Que sus historias sean una pauta para jamás regresar a la clandestinidad y nunca más aceptar ser ciudadanas o ciudadanos de ser. La siguiente, por favor. Hay que recordarlas. Y lamentablemente muchos de esos rostros, a manera personal, yo conviví con ellas. Duele, por supuesto que duele. Muchas de las cobardemente la vida. La siguiente, por favor. Nos dicen rebeldes por cuestionar el sistema binario cisnormativo, pero no saben que nuestra sola existencia es una expresión humana auténtica en un mundo diverso. Respetemos diferencias y abracemos las conciencias. Jazz Bustamante, gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Jazz, por compartir con nosotros para este canal de Orgullo Ecatepec. Y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por todo. Un abrazo fuerte.